Espero que estés súper bien y que estés sobreviviendo al encierro y hoy voy a enseñarte diferentes fundamentos para la construcción de personajes. Hoy vamos a hablar sobre el dinamismo de las formas. Entonces vamos a empezar con este tema, que espero que el video no sea muy largo. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, vamos a poner esto mientras tanto más grande. Vamos a ver que, por ejemplo, podemos dibujar, digamos, esta es la cabeza, este es el cuerpo y estas son las piernas. Entonces, por ejemplo, dibujamos personajes que tienen, digamos, este tipo de dinámica en las formas. Vemos que todas las formas aquí son de un tamaño similar. También podríamos dibujar algo como esto. Entonces, estas cosas estos errores, digamos, los he cometido yo. Digamos, puede que no sean errores, porque la verdad es que a mí no me gusta hablar de verdades absolutas. Pero pues te voy a hablar sobre buenas prácticas y ya decides si te gusta. Entonces, tener en cuenta que, por ejemplo, aquí estamos teniendo diferentes tamaños verticalmente, pero vemos que todo aquí es muy igual. Eso se llaman paralelas. Esto aquí es muy igual. También le llaman la escalera, pues normalmente. Entonces esto lo que hace es que se vean aburridos. Aquí no hay dinamismo en las formas. Esto podría incluso ser un robot, pero entonces usted podría decir, ve, pero un robot normalmente sí es así. Bueno, sí, en parte sí, pero hay que meterle algún tipo de dinamismo. Entonces vamos a hablar del dinamismo. Entonces podríamos tener algo como así, cabeza así, un cuerpo así y unas piernas así. Entonces vamos a ver que esto es mucho más dinámico que esto. Digamos que aquí no hay subjetividad porque el cerebro del ser humano es muy igual. Entonces al cerebro le gusta este tipo de dinamismo, ¿cierto? Aquí digamos no es como que, es que yo tengo gustos diferentes, entonces no, normalmente el cerebro le gusta más el dinamismo, lo que cambia, lo que es asimétrico, porque esto es muy simétrico. Si te pones a pensar, digamos por ejemplo, puedes hacer ese ejercicio, coges el rostro de una persona y lo partes a la mitad en Photoshop. Pues si tienes ese conocimiento, entonces puedes venir y copiar el rostro de este lado, copiarlo a este lado y a este lado borrarlo. Y vas a ver que se va a armar un rostro totalmente diferente, porque normalmente los seres humanos tenemos un rostro que en este lado es diferente a este lado. Así pues en primera instancia no lo veamos, pero realmente es diferente. Entonces hay asimetría, igual las montañas, los árboles son asimétricos, pues tienen lados diferentes. Listo, aquí también podríamos venir y dibujar un círculo y luego empezar a jugar con las formas. Vamos, por ejemplo, aquí vamos a dibujar un cuerpo que es así. Y aquí vamos a dibujar unas piernas que son así. Entonces, como vemos, vamos cambiando de tamaños. Verticalmente tenemos pequeño, grande, mediano. Incluso podríamos hacerlo también pequeño si queremos. Y aquí, por ejemplo, yo estoy poniendo las piernas en este lado porque hay que tener en cuenta algo que se llama el axis de las formas. Que el axis es la mitad de algo. Entonces hay un axis vertical y hay un axis horizontal. Entonces digamos que por ejemplo esto lo va a hacer en algo que se llaman 3/3, que es como en medio de perfil el personaje. Y entonces voy a decir que las piernas van como más tiradas a eso porque el axis va por acá. Espero que me entiendas ese concepto. Hay personas que dibujan, hacen personajes que son más parecidos a la realidad. Entonces pues más parecidos a la realidad van a decir que, digamos, la cabeza tiene, los ojos están ubicados en cierta forma, que son, no sé, 7 cabezas o 8 cabezas, no recuerdo bien. Pero digamos que yo aquí me estoy dirigiendo a personas que dibujan personajes que no están orientados a la realidad. Son personajes, digamos, como pues que pueden tener este tipo de cosas. Una cabeza súper pequeñita con un cuerpo súper grande. O al revés, una cabeza muy grande con un pequeño cuerpo. Listo, ahora tenemos el tema de las formas básicas. Tenemos formas básicas que son el triángulo, el cuadro y el círculo. Estas formas también podemos volverlas dinámicas y irlas distorsionando. Pues por ejemplo aquí yo distorsioné esta parte de acá, un círculo lo convertí, digamos, en esto. O un cuadro se puede convertir en esto. Entonces por ejemplo cuadros. Los cuadros los podemos, vemos que cada uno de sus lados pues los vamos como inflando. Incluso hasta los podríamos poner hacia adentro. Un triángulo pues podríamos cambiarlo
y darle mucho más vida a estas formas básicas. Un círculo pues no tiene que ser totalmente redondo, pues puede ser, no sé, un tipo de elipse o algo así. Y entonces vamos viendo que le vamos metiendo, pues le vamos dando vida a estas formas básicas. Entonces vamos a ir a la siguiente parte, que es, vamos a ver esta ilustración que en principio me parece muy buena, y que basados en esta ilustración, teniendo en cuenta este principio de formas básicas, podríamos empezar a crear diferentes variaciones y pues tendríamos ideas ilimitadas. Sería, por ejemplo, venir acá y dibujar algo así. Vamos a dibujar algo así y vamos a dibujarle un super ojo gigante y vamos a ponerlo acá así, y aquí vamos a ponerle un pico. Entonces aquí hay otro concepto importante. Cuando queremos resaltar una parte del cuerpo o de la cara, por ejemplo en este ejemplo en específico, vemos que por ejemplo yo estoy queriendo resaltar que este personaje tiene unos ojos muy grandes, y cuando estoy haciendo esto lo que hago es que el resto de las partes de la cara van a ser pequeñitas, ¿cierto? Tener en cuenta eso. Por ejemplo, si estamos dibujando un rostro que es así, esta es la cabeza, entonces esos son los ojos y esta es la boca o es la nariz. Vemos que ahí prácticamente no hay dinamismo y no estamos resaltando nada. Mientras que si por ejemplo dibujamos algo así y venimos y dibujamos unos ojos así y una parte así, vamos a ver que le estamos dando mucho más dinamismo a esto. Creo que me entiendes a qué me refiero. Vamos a darle acá y listo. Otra parte importante, vamos a ver que yo por ejemplo aquí estoy dibujando pues puras líneas y es un bosquejo como tal. Es importante tener en cuenta que cuando estamos dibujando bosquejos no debemos de fijarnos en detalles, porque eso va a matar nuestra fluidez. O sea, si en ese momento estamos en un momento creativo, si nos ponemos a ponernos a mirar detalles, eso va a matar nuestro proceso. Entonces tener en cuenta que en ese momento lo que nos estamos fijando es en los fundamentos, en que esto quede bien. Digamos, por ejemplo, podríamos decir, no sé, como que no me convence todavía mucho, entonces vamos a ponerle un poquito más así, y no sé, parecería como mejor que se vea así, y listo. Entonces aquí vamos a ponerle las paticas. Listo. Entonces aquí ya tenemos esta primera parte. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? Que aquí estoy variando. Entonces aquí tenemos una parte grande, una parte más o menos, aquí es más grande, y luego tenemos una parte más pequeña. Entonces si ves personajes, si te gusta este tipo de personajes, lo que vas a ver es que normalmente cuando hay dinamismo en las formas, vas a ver que va a ir variando, grande, pequeño, grande, grande, pequeño, y así. Ahora podríamos venir acá y decir, no, ahora lo que voy a hacer es que el cuerpo, la cabeza va a ser muy pequeñita y el cuerpo va a ser muy grande. Entonces nuevamente acá, ojos, podríamos crear 1000 ojos. O sea, tenemos todas las posibilidades. Pero en este momento estamos fijándonos más en lo general, ¿cierto? Voy a dejar un video también acá donde vas a ver un video que creé antes donde hablamos sobre de general a específico, de grande a pequeño, que no son reglas pues totalmente escritas en mármol, pero que son reglas que nos guían. Lo mismo que acá, son reglas que nos guían. Entonces por ejemplo ahí podríamos tener una variación de esto más pues diferente. Ahora podríamos venir y únicamente dibujar una forma, vamos a algo como así, y aquí vamos a cambiar un poquitico, serían los ojos, y vamos a venir acá. Entonces aquí, como yo digo, lo importante aquí es que sepamos mirar lo que estamos tomando como referencia.
Como vemos, yo lo voy dividiendo en formas básicas. Estas son formas básicas, pero están distorsionadas como te mostraba en principio. Entonces, por ejemplo, aquí va a ser diferente. Y vemos entonces todas las variaciones que podríamos crear, que no está perfecto, la verdad. Pues por ejemplo, me gustaría que los pies fueran más acá, o pues podría mejorarlo muchísimo más. Pero lo que me interesa en este momento es que entiendas el concepto y pues que no hagamos muy largo el video. Entonces vamos a venir por acá. No, eso no era lo que quería hacer. Y vamos a ver otros ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, veamos por ejemplo este búho. Este búho tiene mucho dinamismo en las formas. Digamos, por ejemplo, este cuadro fue, esto que es acá como un tipo de rectángulo, fue distorsionado y tiene mucha variación. Digamos, hay inclinaciones, etcétera. Con respecto a estos, vamos a ver que aunque estos llaman un poco más la atención, no sé, les falta un poco más de magia en el dinamismo. Por ejemplo, los picos, aquí pues podríamos dibujar un pico mucho más pequeñito y unos ojos más grandes, y la cabeza con respecto al cuerpo podríamos cambiarlo o variarlo mucho. No me voy a poner a dibujarlo en este momento porque ya van más o menos 12 minutos de video y no quiero que sean tan largos. Entonces, tener en cuenta que a nuestro cerebro les gusta mucho la asimetría y la variación de formas. Por ejemplo, este es un muy buen ejemplo. Vemos unos ojos muy grandes, una cabeza grande, un cuerpo pequeño y acá unas piernas que vuelven otra vez y como que cambian el tamaño. Sin embargo, yo mejoraría un poquito más las piernas. Eso ya entonces lo vamos, digamos, sintiendo. Es más como de sentirlo a medida de que lo vayamos haciendo. Tener en cuenta también, por ejemplo, este tipo de ilustraciones están llamando muchísimo la atención hoy en día. Vas a ver muchísimo estas ilustraciones donde hay una cabeza muy pequeña y un cuerpo muy grande. Ese sería otro ejemplo. Acá vemos algo de la vida real y vemos cómo se ve de tierno, pues porque es que tiene formas que lo hacen tierno, que es por ejemplo una cabeza relativamente grande, un ojo muy grande con respecto a la cabeza, y vemos también variaciones, cabeza de un tamaño, cuerpo de un tamaño y las patas de otro tamaño, aunque no varían mucho con respecto por ejemplo al tamaño de la cabeza, a la altura de la cabeza, pero nosotros podríamos hacer ese tipo de correcciones para que sea mucho más dinámico. Ahora podríamos también coger de referencia este tipo de imágenes que se llaman still life. Normalmente el still life, digamos, es como lo que empiezan dibujando los artistas, tomar como referencia estos, digamos, estos objetos, y vemos que por ejemplo esto tiene mucho dinamismo. Vemos que esta parte de acá podría ser una cabeza, esta parte de acá podría ser la falda de una muñeca, y esta parte de este largo podríamos hacer las piernas. Hasta aquí este video. De antemano, mil excusas por estar ausente durante tanto tiempo. Te invito a que vayas a mi página web, que he creado bastante contenido allí en el blog, y nos vemos en próximos videos.